Les habla Juan Báez Ibarra de Finanza en la Práctica. Antes de iniciar esta transmisión, como estamos haciendo siempre, les invito a dar un me gusta a este post y al mismo tiempo compartir esta transmisión con sus colegas de tal forma a que todos se puedan beneficiarse del contenido de esta transmisión. En el día de la fecha vamos a hablar sobre capital de trabajo. Vamos a recordar lo que es y cómo se calcula. Estoy hablando de recordar porque en varias oportunidades analizamos este tema, pero como mencionamos también en las varias oportunidades, el capital de trabajo es la administración, la herramienta donde los gestores financieros destinan más tiempo. O sea, administrar el capital de trabajo conlleva más o menos más del 80% del tiempo de los propietarios o gestores financieros. Consecuentemente, amerita estudiar las oportunidades que sean. Bueno, cuando hablamos de capital de trabajo, mencionamos que es una herramienta clave para una correcta gestión financiera de una empresa, o sea, para una correcta gestión del dinero de una empresa. Y este capital de trabajo muchas veces puede ser positivo o negativo. Y dependiendo de este signo, se sabrá si la empresa está en buena posición financiera, si puede gastar más o no, si puede invertir, si puede crecer. En sesiones anteriores habíamos hablado de la diferencia entre gastar e invertir. Y aquí la palabra clave que debemos también tener en cuenta es crecer. O sea, la empresa, además de ser rentable, además de cumplir con todas sus obligaciones, ya sea con los proveedores o las entidades financieras y con los empleados, debe crecer. Bueno, ahora vamos a tratar de entender lo que es capital de trabajo en términos de su concepto. Capital de trabajo es una empresa tiene capital de trabajo cuando tiene capacidad para atender los gastos, diferentes tipos de gastos, los pagos a los proveedores, los pagos a las entidades financieras, realizar inversiones, etcétera, en el corto plazo. O sea, el capital, el capital de trabajo de una empresa se manifiesta en, en esa capacidad de atender los gastos, pagos, inversiones a corto plazo. Eso lógicamente mirando aquí este cuadro, nosotros podemos ver que una empresa tiene capital de trabajo, o sea, como ven ustedes acá, el capital de trabajo es la diferencia que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. Esta parte que está de color gris, ¿verdad? Es el capital de trabajo. Y es la parte del activo corriente que no es financiado por el pasivo corriente. Y la empresa tiene capital de trabajo si tiene dinero
si tiene cuentas a cobrar, si tiene mercaderías, si tiene financiación adecuada de los proveedores y las entidades financieras. Todo esto en conjunto hace que la empresa tenga capital de trabajo. O sea, a través del cobro de las cuentas a cobrar y de las ventas de las mercaderías, la empresa va a tener dinero para poder pagar a los proveedores y a los bancos, de tal forma a continuar en sus operaciones. Bueno, lógicamente este concepto el capital de trabajo está muy, es decir, el activo corriente, el pasivo corriente, donde los dueños de la empresa destinan un 80% de su tiempo en lo que respecta a las finanzas, entonces debe ser bien administrado. Acá tenemos entonces una pequeña reglita, ¿verdad?, para determinar el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y no debemos olvidarnos, como ven ustedes aquí en esta presentación, en este cuadro, que el capital de trabajo en sí es financiado por las deudas de largo plazo o el exigible a largo plazo y por el patrimonio neto, que en la jerga financiera se le llama recursos permanentes. Los dos juntos son los recursos permanentes, que financia parte del activo corriente y lógicamente el activo fijo y el realizable a largo plazo. En este caso, el realizable a largo plazo, estamos hablando de cuentas a cobrar cuya realización supera 12 meses. Bueno, consecuentemente, repitiendo de nuevo, ¿verdad?, el concepto elemental del capital de trabajo es que es el activo corriente menos el pasivo corriente, y como ven acá es financiado por los recursos permanentes. Esto que debe quedar bien claro, que el capital de trabajo es financiado por los recursos permanentes. Como ven ustedes aquí, todo el activo corriente en parte es financiado por el pasivo corriente y hay una parte que es financiado por los recursos permanentes. Entonces, mencionamos acá que el capital de trabajo es financiado por los recursos permanentes y que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, y que cuando una empresa o una pequeña empresa va en busca de una financiación en una entidad financiera, esta entidad financiera le va a prestar mucha atención al capital de trabajo, porque de ahí va a venir los recursos o el dinero para el pago de la deuda. Y dependiendo, consecuentemente, dependiendo de que la empresa tenga un adecuado capital de trabajo, el crédito puede ser concedido o puede ser no aprobado. Bueno, además de ser muy importante para la obtención de créditos, el capital de trabajo también, un capital de trabajo positivo, también es una garantía de estabilidad para la empresa. O sea, va a implicar que la empresa va a poder operando meses tras meses, ya que tiene suficiente capital de trabajo para hacer frente a los gastos, pagos, para realizar las inversiones si fuera necesario. O sea, una garantía de estabilidad, como mencionamos acá. Bueno, acá de nuevo tenemos una presentación esquemática del balance de una empresa. O sea, acá tenemos en el lado izquierdo el activo y en el lado derecho el pasivo. El activo, ¿verdad?, ya sabemos, ¿verdad?, que viene a ser los bienes, como por ejemplo el dinero, mercaderías,
los derechos, que serían en este caso los depósitos en bancos, las cuentas a cobrar a los clientes. Acá tenemos también los bienes, vienen a ser también los activos fijos, o sea, la parte de maquinarias y edificios de nuestra empresa. Cuando hablamos de activos circulantes, lógicamente estamos refiriéndonos a bienes y derechos que se convertirán en un plazo menor a un año en dinero. Y cuando hablamos de pasivos circulantes estamos hablando de obligaciones de corto plazo, o sea, es decir, deudas a pagar en un plazo que no supera un año. Esas deudas normalmente se tienen que pagar a los proveedores de mercaderías y a las entidades financieras que proporcionan préstamos normalmente llamados para capital de giro. Bueno, y aquí podemos ver esquemáticamente, ¿verdad?, que parte del activo circulante es financiado por el pasivo circulante y una parte, esta partecita, ¿verdad?, que estoy señalando aquí, es financiado por deudas de largo plazo y capitales propios, que nosotros ya le llamamos recursos permanentes. Consecuentemente, los recursos permanentes, o sea, las deudas de largo plazo y los capitales propios, financian por un lado el activo fijo y por otro lado parte del activo circulante. Y como sabemos, como es a los efectos de análisis financiero, normalmente el activo es ordenado por orden de liquidez, o sea, el más líquido, en este caso, dinero dinero en efectivo y en bancos, seguido de cuentas a cobrar, continuando con las mercaderías, y el menos líquido de todo viene a ser los activos fijos. Por otro lado, el pasivo se ordena por orden de exigibilidad, o sea, esa exigibilidad se dan por los plazos. Comenzamos con los proveedores que normalmente otorgan créditos que no superan 90, créditos en mercaderías que no superan 90 días. Después están las entidades financieras que prestan dinero en un plazo normalmente hasta un año, ¿verdad? Después vienen las deudas a largo plazo, que serían deudas obtenidas de las entidades financieras o de los inversionistas a largo plazo. Acá podemos, dentro de las deudas a largo plazo, tenemos los bonos que emiten las empresas para captar recursos de largo plazo. Y después, lógicamente, tenemos los capitales propios, o sea, dinero proporcionado por los dueños en conceptos de aportes y utilidades retenidas. Repitiendo acá, entonces, para pasar a este punto, vemos que el capital de trabajo acá es positivo porque el activo circulante supera al pasivo circulante. Esta es la situación normal que debe presentarse en las empresas. Hay algunas excepciones que tenemos que llevar en cuenta. Por ejemplo, en este caso acá tenemos que el activo circulante supera al pasivo circulante, pero debemos analizar muy bien la composición de este activo circulante. ¿Será que las cuentas a cobrar son en realidad realizables? ¿Será que no tenemos mercaderías en exceso o mercaderías parados? Entonces debemos llevar ese tipo de cuenta que muchas veces va a aumentar, ¿verdad?, el tamaño del capital de trabajo positivo, pero en realidad no es una situación de ventaja, ya que estás teniendo problemas en cuanto a liquidez de las cuentas a cobrar y las mercaderías. Esa es una excepción. Esa es una excepción para las empresas que trabajan normalmente con capital de trabajo positivo. La gran mayoría de las empresas deben tener capital de trabajo positivo y eso indica una buena situación financiera que también va a conducir a una situación rentable de la empresa. O sea, la empresa tiene mercaderías para vender, otorgan créditos a los clientes que estimulan las ventas.
Todo eso hace que los ingresos de la empresa aumenten. Consecuentemente, un aumento de ingresos confrontado con los gastos va a resultar en mayores ganancias. Al tener mayores ganancias, la empresa también puede tener la posibilidad de realizar inversiones. Hacer inversiones ya normalmente en activos fijos para mejorar el desempeño de la empresa, o sea, hacerlo producir más económicamente y más rápido a un costo menor. Lógicamente afecta también la rentabilidad de la empresa. Bueno, en resumen, la forma de calcular el capital de trabajo, aquí tenemos que el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Una cosa muy importante, ya que existe mucha literatura en español que viene principalmente de España. Ahí el término utilizado que reemplaza la palabra capital de trabajo se le llama fondo de maniobra. Lógicamente, la presentación de un balance de empresas europeas, es decir, difieren bastante de la presentación de los balances de empresas que tienen una influencia norteamericana. Los balances de empresas europeas normalmente comienza con en lo que respecta al activo, con el menos líquido y termina con el más líquido. Por otro lado, para ser congruente con esta forma de presentación, el pasivo comienza con el menos exigible, o sea, el capital, y termina con el más exigible, en este caso, los proveedores. Eso es una cultura que tienen los países europeos, porque ellos le dan mucha importancia, los países europeos le dan mucha importancia a esta relación, le dan mucha importancia a la parte baja, vamos a llamarle, del balance, o sea, al activo fijo y su financiación. Por eso ellos dan una vuelta a la exposición del balance, comenzando con el activo fijo y pasando después al activo circulante. Y en el pasivo comienza con el capital propio y termina con el pasivo circulante. Y eso se debe a la cultura que ellos tienen, ¿verdad? Pero, es decir, los países de origen que tienen la influencia americana le dan mucha importancia a la liquidez. Entre tanto, los países de origen europeo le dan mucha importancia a la estabilidad financiera. Bueno, eso es solamente a los efectos de prepararlos por si aparezcan algunos materiales en España, porque ellos producen, ¿verdad?, muchísimos materiales de finanzas, solamente con ese problemita que le estoy citando, ¿verdad?, que en realidad no es un problema, es solamente entender cómo ellos presentan sus estados financieros. En la práctica los totales siempre coinciden. O sea, el capital de trabajo calculado, como hacen los españoles y los países como nosotros, siempre va a ser igual. Solamente que el balance del balance es lo que difiere. Bueno, acá tenemos otra forma de mirar los estados, el balance. Acá, como ven ustedes, tenemos el activo corriente por un lado, el activo no corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Ahora bien, estoy marcando aquí el activo corriente y el pasivo corriente. Estos tienen la característica de que son de corto plazo. Consecuentemente, el activo corriente es financiado por pasivo corriente a corto plazo. Por otro lado, la parte de abajo viene a ser los recursos, viene a ser los recursos permanentes que financian el activo no corriente. Bueno, pero una cosa que debemos tener en cuenta acá es,
Del punto de vista financiero, del punto de vista contable, estamos tomando el supuesto que que las cuentas a cobrar se, se, se liquidan, o sea, hay un momento en que se convierte en cero para después ir aumentando. En la realidad eso no sucede. Las empresas normalmente tienen un determinado monto de cuentas a cobrar, la misma cosa, un determinado monto de mercaderías. Y eso hace que debemos analizarlo, debemos tener en cuenta esta visión contable que estamos viendo acá con la visión financiera de que una parte del activo corriente en realidad son recursos permanentes, o sea, el monto, el importe que supera, o sea, el importe, una parte del activo corriente es decir, es un contrasentido en realidad. Una parte del activo corriente es activo corriente permanente, o sea, el stock mínimo de mercaderías, el saldo mínimo de cuentas a cobrar y el saldo mínimo de disponibilidades son recursos que son en realidad activos corrientes permanentes, o sea, no se realiza, normalmente no se realiza en ese periodo. Por eso está la pregunta acá que aparece en esta parte. ¿Será que las cuentas a cobrar a los clientes serán recibidos en el corto plazo? Entonces ahí tenemos la visión financiera. Solamente hay que ir viendo esto, ¿verdad? Que muchas veces la contabilidad te dice por un supuesto de liquidación que se transforma, porque todo se transforma en dinero, se llega el momento en que llega a ser cero y después comienza a aumentar de nuevo. ¿No? La realidad no sucede eso. Bueno, para ir remarcando esto, el activo corriente, ¿verdad? Sabemos ya que son los bienes y derechos a ser realizados antes de los 12 meses, o sea, el plazo tope es 12 meses. Y ahí tenemos las mercaderías, el dinero en tesorería y las cuentas a cobrar a los clientes a corto plazo. Estoy hablando a clientes a cobrar a corto plazo, ya que es muy normal ahora que se le financien a los clientes a un plazo superior a 12 meses. Principalmente eso es muy válido para para las empresas, para los comercios que venden electrodomésticos. La financiación normal son más de 12 meses. En el caso del pasivo corriente son las deudas que uno tiene con los proveedores, las entidades financieras y algunos gastos, algunas deudas con las entidades, con las empresas que prestan servicios públicos e inclusive con los empleados. Entonces esto se le llama gastos acumulados a pagar, porque para poder cerrar el balance en forma mensual debemos llevar en cuenta todas las deudas que tiene la empresa. O sea, si la empresa recibió la factura de la ANDE, eso implica que la electricidad fue consumida. Consecuentemente, amerita registrar esa deuda en el pasivo circulante. Estos son los gastos acumulados a pagar. Los contadores le llaman a eso provisiones. Muy bien. Entonces, partimos de la base de que el capital de trabajo es fundamental para la empresa, ya que gran parte del tiempo de los dueños y gestores se destina en su administración. ¿Y por qué ellos le dan mucha importancia? Porque es un indicador, la existencia de capital de trabajo, un indicador de que la empresa tiene capacidad para hacer frente a los gastos, pagos, etc. Consecuentemente, pero debemos partir de la base de que
lo normal es que el capital de trabajo sea positivo, o sea, que el activo circulante supere al pasivo circulante. Eso es normal, ¿verdad? Y eso es un indicador de una buena posición financiera, o sea, la empresa es líquida, puede pagar sus cuentas. Es un indicador de la rentabilidad, porque tiene cuentas a cobrar y mercaderías, en este último caso, que pueda vender y que y pueda inclusive financiar. Tiene buenos recursos proporcionados por los proveedores, inclusive recursos proporcionados por las entidades financieras. Todo esto, además de como mencionamos, de dar una buena posición de liquidez, pues aumenta la rentabilidad de la empresa. Por eso es muy importante el capital riesgo, ya que es un indicador de la liquidez, puede aumentar la rentabilidad y lo más importante, indica que la empresa tiene recursos para hacer frente a todos los gastos que originan sus operaciones. Bueno, mencionamos también que el capital de trabajo normalmente es positivo y también que existen algunas excepciones, ¿verdad? Que puede afectar, ¿verdad? Que puede ensombrecer el análisis del capital de trabajo positivo. Como mencionábamos, ¿verdad? Existe la posibilidad de tener ahí, dentro del activo circulante, bienes que no son realmente líquidos, como serían las mercaderías obsoletas, o cuentas que no se van a cobrar, como serían las cuentas a cobrar que son morosas. Lo importante es, para poder hacer un buen análisis financiero de una empresa, debemos partir de datos reales que no han sido manipulados, o sea, datos efectivamente, tanto en el activo corriente y en el pasivo corriente deben ser figurar datos reales. Normalmente el pasivo corriente es real, ¿por qué no? Es decir, y lo que no es real muchas veces, porque depende mucho de las estimaciones del activo corriente, porque cuentas a cobrar, por ejemplo, la liquidez depende mucho de los clientes, de la capacidad de los clientes a pagar. Mercaderías, depende mucho de la demanda, si se vende o no. Pero, llevando en cuenta estas excepciones, un capital de trabajo positivo es siempre señal de un buen estado de salud financiera de la empresa. Por otro lado, acá tenemos, como vimos, ¿verdad? Anteriormente acá tenemos las presentaciones esquemáticas del balance, ¿verdad? Y podemos identificar en esta brecha, ¿verdad? El capital de trabajo neto, ¿verdad? O sea, la diferencia que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante. O sea, simplificando, aquí es la parte del activo circulante financiado con recursos permanentes. Y habíamos justificado el por qué eso es necesario, ya que por más de que le llamemos activo circulante, hay parte de ese activo circulante en que en realidad son permanentes y que corresponde ser financiados por recursos permanentes. Bueno, ahora para ir terminando esta presentación, nos resta, ¿verdad?, ver la situación del capital de trabajo negativo. Mencionábamos, ¿verdad?, que esto es un indicador de que la empresa esté en una situación financiera con problemas. O sea, el activo circulante no está cubriendo suficientemente al pasivo circulante. En otras palabras, para poder pagar las deudas a los proveedores y a los bancos, necesitaríamos vender una parte del activo fijo,
que en la práctica implicaría ir liquidando la empresa de a poco, ya que la empresa necesita para operar los activos fijos. Bueno, consecuentemente, capital de trabajo negativo significa que una parte del activo no corriente, una parte del activo no corriente está financiado con pasivo corriente. O sea, eso es una situación extrema, ¿verdad? Cuando nos encontramos con capital de trabajo negativo, esto implica que el activo fijo está siendo financiado por recursos de corto plazo. O sea, ahí ya aparece un gran desequilibrio financiero. Es como si una persona física comprara un coche financiado con un préstamo de un año. Un coche normalmente tiene una vida útil que supera los 5 años. Y aquí nosotros tenemos que pagar ya esto en un año. A lo mejor ni en ese tiempo de un año el coche aún no está bien desarrollado. Es prácticamente 0 kilómetros aún. Y nosotros tenemos que ya pagar las cuentas. Eso es el camino más rápido para quebrar, como se dice. Bueno, consecuentemente, aquí vimos, ¿verdad?, la situación del capital de trabajo positivo, que es lo normal, que hay algunas excepciones cuando los componentes del activo corriente no son tan líquidos como parecen, y que cuando hay capital de trabajo negativo implica que el pasivo circulante financia el activo fijo, que es una situación de desequilibrio financiero. Todas estas cosas, todos estos conceptos, normalmente nosotros en nuestra consultoría financiera online la abordamos en detalle. Y al mismo tiempo, además de abordar en detalle, los analizamos y le proporcionamos herramientas para poder, en este caso, medir el capital de trabajo, ver si sus componentes son líquidos o no. Y por último, le proporcionamos una herramienta que está estrechamente relacionada con el capital de trabajo, que es el flujo de caja. Por lo que les pido que les pido en este caso, en los comentarios de esta transmisión que está entonces hay un link que conduce a esta herramienta de consultoría financiera online. Bueno, en resumen, entonces, además de dar el clic al link, ¿verdad? En resumen, es muy importante ver que la supervivencia en el mercado de la empresa depende de que la empresa tenga un capital de trabajo ideal. Bueno, tenga un capital de trabajo en este caso adecuado. Muy bien. Entonces, ya teniendo un capital de trabajo adecuado, nosotros la empresa va a tener liquidez, o sea, va a poder pagar sus cuentas y cumplir con todos los pagos o gastos realizados, y eso también va a permitir a la empresa ser rentables. Estos son los dos objetivos fundamentales en términos de finanzas cuando hablamos de una pequeña empresa. La empresa que sea rentable y que sea líquida.
ya que un 90 por un 80 por, más del 80% del tiempo, como mencionábamos, del gerente o del responsable de finanzas o del propietario se destina a cuidar del capital de trabajo. Muy bien, consecuentemente entonces le- les dejo, ¿verdad?, con este mensaje. Capital de trabajo, es decir, mayor, una atención preferente al capital de trabajo, porque ya de eso va a depender que la empresa sea líquida y rentable. Ese es entonces vamos a llamar, la gran idea que le quiero transmitir en este video, o sea, en este caso, la gran idea o el mayor consejo que le puedo dar. Cuidar del capital de trabajo para hacer que la empresa sea rentable y líquida. Muy bien. Entonces, les pido de nuevo, estos tipos de conceptos tenemos que llevarlo a la práctica. Sí, mientras estemos asistiendo a videos, estemos leyendo libros, artículos, por más de que estemos adquiriendo conocimiento, eso si no va a la acción, de nada sirve. Es decir, conocimiento, acción. Una forma de facilitar esa acción es recurrir a esta consultoría financiera online, que van a ver ustedes que la ventaja es que la inversión que la empresa hace se reduce a a menos de un tercio de lo que uno invertiría en una consultoría financiera presencial. Gracias, señores.